A día de hoy sigue siendo la muerte más cruel, la más dolorosa, incluso por encima de la cremación, los quemados vivos, de la lapidación y aún por encima del ciclón B, ese gas de cianuro de nitrógeno con los que los nazis se cargaron a los judíos. Una muerte que provocaba una agonía larguísima, horrorosa, incluso había reos que tardaban días en morir, algunos incluso los animales salvajes se los comían a pedazos. Pero es en el 1968 cuando el profesor Hans del Departamento de Anatomía de la Universidad Hebrea de Jerusalén descubre unos huesos que al parecer era un joven de unos 25 o 30 años, del siglo I de nuestra era y concretamente el tiempo más o menos de Jesús de Nazaret, un crucificado, cuyo nombre era Jonathan, hijo de Ezequiel. Y aquí hay información clara y científica de cómo se practicaba la crucifixión. Pues se descubrió un clavo de unos 18 a 20 centímetros, claro, suficientemente largo para que perforara los talones, los tobillos, por debajo posiblemente de los metatarsianos, y diera suficientemente para perforar también la madera y así quedaran los pies pegados justos al madero. Las muñecas a veces se las ataban, otras veces no, y le clavaban igualmente otro clavo entre el cúbito y el radio. Y fíjate con qué maldad, con qué precisión estudiaban el tema para procurar el mayor sufrimiento al crucificado, que las piernas las dejaban un poco encogidas en un ángulo más o menos de unos 60 grados. De esta forma los pulmones quedaban comprimidos por el tórax, provocando falta de oxígeno, más el desgarramiento de los huesos y de los músculos de las muñecas, que iban haciendo que el cuerpo cayera por su propio peso y aplastando aún más el tórax. Así que a falta de oxígeno, el moribundo enderezaba las piernas en el intento de coger aire, provocando más desgarramientos y dolores espantosos. Y así se iba prolongando una agonía horrible que, dependiendo de la naturaleza del individuo, podía durar horas o podía durar días, llegando finalmente a la muerte por un colapso multiorgánico o por un shock hipovolémico. Pero como la crucifixión va íntimamente ligada a la pasión de Jesús, a veces tiende uno a pensar de que era una práctica exclusivamente romana, y en cierta manera era así. Era la condena que se le daba a los delitos de sangre y concretamente a los sediciosos, aquellos que se revolvían contra el imperio de Roma. Pero ya nos cuenta la historia de que los romanos no fueron los primeros en aplicarla, sino que Alejandro Magno se cargó nada más y nada menos que a 2000 criaturitas cuando entró en la ciudad de Tiro, lo que es ahora el Líbano. Y luego sus generales descendientes pues introdujeron esta práctica en Siria, en Cartago y en Egipto. Pero atención, Flavio Josefo nos habla de otra alma benévola que se cargó nada menos que a 800 judíos mientras estaba en su palacio rodeado de sus señoritas de compañía y disfrutando de sus mejores placeres. Pues abrió las puertas de palacio, las ventanas y contempló cómo agonizaban no solo esos 800 judíos, sino que ejecutó a sus mujeres y a sus hijos delante de ellos para que los vieran antes de morir. Esta criaturita era Alejandro Janeo, el cual gobernó a los judíos durante 27 años. Era putero, era alcohólico y era asesino. Estos asmoneos eran de una casta sacerdotal, los conocidos macabeos, que fueron los que liberaron a los israelitas del dominio de los grecosirios. Y tú me dirás, entonces, ¿por qué judíos crucifican a judíos? Pues porque no provenían de la tribu de Judá ni tampoco eran descendientes del rey David. Y es que a estos macabeos, el pueblo judío en sí, no los quería ni los aceptó jamás, con lo cual durante el reinado de este monarca pues hubo muchísimos levantamientos, guerrilla, enfrentamientos, y una de ellas pues acabó con la ejecución de estos 800 judíos. Luego hay un tema muy controversial, y es que si cargaban los crucificados con su propia cruz al cuerpo o solo cargaban con la parte superior de lo que sería luego la cruz. Pues bien, los historiadores modernos no tienen duda, no se cargaba ninguna cruz. Lo más probable es que cargaran con esa parte superior que luego configuraría lo que es la cruz latina. Pero si nos vamos a las fuentes judías, a las rabínicas, que para mí son las que más credibilidad tienen porque aquellos eran todos judíos y todo lo que se escribió de mano de los judíos, no se habla en ningún libro rabínico, ni la Mishnah, ni el Talmud, de los crucificados. Ellos le dicen los colgados. Y es que Judea era una tierra desértica, sin prácticamente vegetación y con muy pocos árboles, con lo cual es muy probable que la crucifixión se llevara a cabo en árboles y así evitaban cortarlos. En fin, una práctica terrible, horrenda, que el emperador Constantino abolió creo que en el 337 o algo así, una vez que se convirtió también al cristianismo.